De la República, son exactamente 8:40 de la mañana. Vamos a recibir ahora, le damos los buenos días al congresista José María Balcázar, integrante de la bancada de Perú Libre. ¿Cómo está, congresista Balcázar? Tenga usted muy buenos días y gracias por atendernos, por supuesto. Buenos días, muchas gracias a ustedes, programas. Bueno, congresista, usted como integrante de la bancada de Perú Libre, ¿cómo se puede explicar esta diferencia que hay entre lo manifestado ayer por el Premier, cuestión de confianza, si es que se presenta la censura contra Iber Maraví, y por parte del presidente de la República, que no está en la agenda, ¿no?, del Poder Ejecutivo? Lo dijo la propia presidenta del Congreso a la salida de la reunión con el jefe del Estado. ¿Por qué estas diferencias? ¿La bancada y el gabinete, cree usted, están divididos? Bueno, no, de lo que yo percibo no hay tales diferencias sustanciales. Lo que pasa es de que hay matices y también hay opiniones, obviamente. Se tiene que entender, mientras el Premier Bellido dice, por ejemplo, me voy a ir al Congreso en caso de que yo puedo pedir la confianza, no dice que necesariamente eso lo va a plantear y que el presidente le haya autorizado. Eso es no, lo que dijo ayer, perdón, el Premier, de ser necesario presentaremos cuestión de confianza. Eso es lo que dijo. Es una opinión del Premier, pero aquí el presidente de la República se reunió anoche después de un intercambio de opiniones con los voceros del Parlamento, que se designó a eso a las 6, 7, 8, 9 de la noche, y han salido satisfechos en el sentido de que no hay tal temor, perdón, debemos a confrontar el Poder Ejecutivo. Para usted no son diferencias, sino matices. Sí, no, por lo menos que yo he advertido de los voceros de anoche y lo conversado con el presidente, no hay mayor cosa que preocuparse. En todo caso, congresista, si usted dice que esta fue una opinión del primer ministro Guido Bellido, ¿le parece oportuna esa opinión? Bueno, ya es cosa distinta, si es oportuna o no es oportuna la declaración de Bellido. ¿Le parece a usted? Lo importante aquí es la voz del presidente. El presidente ha sido muy claro con los voceros, como acabo de decir. De tal manera que yo creo que la exposición del ministro de Trabajo ahora va a ser una exposición fluida, porque ustedes comprenderán que es una interpelación, diremos, al ministro, de que tiene niveles políticos y jurídicos, porque se va a ver precisamente los puntos que lo ha invitado para que absuelva el ministro de Trabajo, relacionados más que todo sobre problemas de antecedentes judiciales que él ha tenido. Sí, usted sabe que el artículo 133 de la Constitución faculta al presidente del Consejo de Ministros a presentar una cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros. Y por eso quisiera saber si está enterado usted de que el señor Bellido... ¿Perdón? Si él ha consultado... Si él ha consultado a los ministros o si está anunciando algo sin tomarse precauciones. Lo mismo se puede plantear a propósito de la solicitud de renuncia al canciller de la República y al vicecanciller. Se nos ha dicho que la bancada de Perú Libre solicite eso, y quisiera saber si será consultado a usted y a sus otros colegas para que se pueda hablar en nombre de la bancada. Lo primero que tenemos que aclarar es en cuanto al caso del Premier Bellido. El Premier Bellido ha dado una opinión, para donde yo sé, no ha sido una opinión con un acuerdo del Consejo de Ministros. Él ha dicho la posibilidad que él podría presentar una cuestión de confianza, pero eso en realidad no ha sido, por lo que tenemos conocimiento, ningún tipo de acuerdo con el Consejo de Ministros. En cuanto a lo otro, las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores ha sido parte de la bancada de Perú Libre, que había presentado en un momento determinado su preocupación por los acontecimientos que ya conocemos. Pero eso ha sido una circunstancia que tampoco puede tomarse como relevante para una confrontación con el Ejecutivo. Simplemente una preocupación política de Perú Libre, que ha hecho conocer un comunicado público el día de ayer, pero que no ha tenido mayor connotación ni respuesta del Ejecutivo ni nada por el estilo. Congresista, ¿es cierto, como revelan fuentes al diario El Comercio, que el primer ministro Guido Bellido intervino en la conversación de la bancada a través del WhatsApp para sugerir que en este comunicado pues se inste al canciller y al vicecanciller a presentar su renuncia? ¿Eso es cierto?
No, de eso no conozco. Yo no estaba en esa reunión. Yo estaba en Chiclayo y he llegado cuando ya el comunicado se había producido. Esto sucedió en el chat de la bancada, a través del WhatsApp. A usted me imagino que es miembro de ese grupo. No, dice WhatsApp no. Yo no creo que, yo como digo, no he estado en esa participación. Por eso, si usted tiene la información de haber sido así, seguramente yo no tengo conocimientos mayores. Ok, ¿y usted está de acuerdo con el tenor de ese comunicado? Porque la verdad, congresista, en el gabinete hay ministros mucho más cuestionados. El propio Bellido está siendo investigado por presunta vinculación al terrorismo. Entonces, ¿eso no le parece más grave que las opiniones expresadas por el canciller sobre la relación Perú-Venezuela en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, como para pedir su salida? Sí, hay una serie de circunstancias que se requiere evaluar política y periodísticamente también, tanto en un caso como en el otro. Pero yo entiendo que es parte del juego democrático y político que se está viviendo estos 3 meses de gobierno del presidente Castillo, de tal manera que nosotros entendemos de que eso tiene que siempre producirse. Lo peligroso sería, lo preocupante sería de que una democracia estas noticias no trascienda y no se comenten y no se publiquen. Sí, pero hay declaraciones que generan una gran inestabilidad política, congresista. No creo. ¿Cómo que no cree? Mira lo que está pasando en el país en estos momentos. Es una connotación más que todo de carácter, en todo caso periodístico, pero en la realidad la gente connotación lo que está periodística, pensando, la gente lo que piensa, por ¿podría ejemplo, explicar eso, por favor? ¿A qué se refiere con eso? Porque por ejemplo, yo entiendo que la población lo que espera de las noticias no es tanto este tipo de connotaciones que a veces resultan muy subidas de tono. Lo que la gente está pidiendo es el gas de camisea, por ejemplo. Está pidiendo que le resuelvan el problema económico, de trabajo. Pero no está eso le corresponde al gobierno, no al periodismo. Eso le corresponde al gobierno resolverlo. Sí, pero no tanto como para llevar a una connotación de carácter, ya diremos, extremo, de que el dólar sube por culpa de una declaración de Bellido. Eso no es cierto. ¿Usted no cree que sea así? El Banco Central de Reserva, como ustedes saben, manejado por Velarde, sabe perfectamente de que esas subidas o bajadas del dólar tienen las connotaciones mucha mayor y trascendencia desde el punto de vista de las inversiones, tanto nacionales como internacionales. Precisamente, ya que hablamos de inversiones, estas voces tan disonantes, discordantes dentro del Ejecutivo, pues no nos hacen ver un norte claro, y eso es precisamente lo que va en contra de las posibles buenas intenciones del gobierno. Convocar por un lado inversionistas, por el otro lado amenazar con nacionalizar, amenazar con una cuestión de confianza. ¿Usted no cree que eso es relevante para la estabilidad política? Yo le ruego que dé la respuesta, por favor, a esta pregunta, señor Balcázar, después de unos instantes que debemos escuchar primero a los anunciantes y después contestará la pregunta que le ha formulado Mabel Huertas. 8 de la mañana, 50 minutos. Continuamos conversando con el congresista José María Balcázar, él es de la bancada de Perú Libre. Hace unos instantes pues nos decía que esta inestabilidad está más generada por la prensa que por las mismas contradicciones en las que cae el Ejecutivo y a lo que él llama opiniones simplemente del primer ministro Guido Bellido. Pero yo quería avanzar entonces con la entrevista, congresista, y preguntarle, en su opinión, ¿deberían haber cambios en el gabinete? Y esa es facultad del presidente, si él considera de que, por ejemplo, Bellido no funciona y que Bellido no es conveniente para presidir un consejo de ministros, esa es la facultad del presidente. Yo le preguntaba por su opinión, ya que parlamentario, de vista parlamentario, nosotros conocemos perfectamente cuál es el ámbito de nuestra competencia. Yo le preguntaba por su opinión, porque si me permite hacerle la pregunta. Sí, le preguntaba. Una impertinencia de que Perú Libre, siendo partido también ganador, no conozca que el presidente de la República es el que elige sus propios ministros para gobernar. De tal manera que nosotros tenemos... Permítame la interrupción, y no es para hacerle la pregunta que le quiero formular, sino para ir al Congreso de la República, porque Víctor Reyes tiene información actualizada de lo que está sucediendo. Adelante, Víctor. Hola Mabel, compañeros, ¿cómo están? En directo. Acaba de llegar un vehículo oficial en el que entendemos está el ministro de Trabajo, Iber Maraví, llegando aquí al Palacio Legislativo para la sesión en la que será interpelado por las distintas
bancadas. El vehículo se ha detenido frente a la puerta principal del Congreso, la puerta que hace el hall de los pasos perdidos. Hay seguridad rodeándolo y estamos esperando que baje el ministro de Trabajo para hacer su ingreso al Palacio, al Congreso, al Palacio Legislativo, como decíamos, para la sesión en la que se le interpelará. El Pleno lo va a interpelar a Iber Maraví, el ministro de Trabajo, quien entendemos está al interior del vehículo que acaba de llegar aquí a los exteriores del Congreso de la República. Los congresistas continúan llegando. Hace unos minutos el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, ha indicado que ellos no van a responder cualquier amenaza del parte del Ejecutivo aquí en el Palacio Legislativo, indicando que por eso ayer un representante de su grupo político ningún representante de su grupo político fue a Palacio de Gobierno para la reunión que tuvieron voceros cerca de la medianoche con el presidente Pedro Castillo. Estamos esperando que efectivamente se abran las puertas de este vehículo oficial que se ha detenido ya por algunos minutos aquí en los exteriores del Congreso, porque entendemos que ahí está el ministro. Ha llegado este vehículo acompañado por los policías motorizados, conocidos aquí entre los periodistas como las liebres, así que entendemos que el ministro está ya a punto de ingresar, cuando vemos que también está ingresando por en dirección del Jirón Ayacucho hacia la explanada del Congreso, otro vehículo oficial. No sabemos si hay un congresista o un ministro ahí, pero bueno, estamos a la expectativa ya de que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, en cualquier momento descienda de su vehículo e ingrese hacia el Palacio Legislativo. Recordemos que la sesión en la que está prevista su interpelación es a las 9 de la mañana. Vemos que la congresista Isabel Cortés de Juntos por el Perú ha salido hacia la puerta del Legislativo. Tenemos que para recibir al ministro, ella está con su celular en la mano, no sabemos si tomando foto o grabando un video de lo que es la llegada del ministro de Trabajo. Hemos visto también llegar a otros congresistas, como el congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, y a la congresista Norma Yarrow de Avanza País, que ya han ingresado hacia el Congreso para la sesión de interpelación. Continuamos esperando que baje o que se abran las puertas de este vehículo oficial donde se entiende que está el ministro Iber Maraví. Vemos que están saliendo también otros congresistas de la bancada de Perú Libre aquí a la puerta del Congreso. Vemos al congresista Jaime Quito, por ejemplo, que también ha llegado hasta este punto. Se está acercando el vehículo oficial. Vamos a ver si finalmente baja el ministro. El congresista Alex Paredes también lo acompaña, ambos de la bancada oficialista de Perú Libre. Se han acercado a la ventana de este vehículo oficial, que es un vehículo negro de lunas polarizadas, así por lo tanto no se puede ver con claridad quién está dentro. Como decíamos, algunos congresistas oficialistas se han acercado a este vehículo a saludar a la persona que está dentro. Vemos también, me parece, al congresista Valdemar Cerrón, el vocero de la bancada de Perú Libre. Él también se acerca hacia ese vehículo, él está con su medalla del Congreso, está saludando a sus colegas de bancada y también se está acercando a saludar a la persona que está al interior de este vehículo oficial, que entendemos que es el ministro de Trabajo, Iber Maraví. No sabemos por qué en todo caso no están abiertas las puertas y por qué no está bajando todavía el ministro. Se está esperando la llegada de alguien más para finalmente ingresar hacia el Palacio Legislativo. El vehículo, como decimos, ya lleva varios minutos detenido frente a la puerta principal del Congreso, que hace el hall de los pasos perdidos, mientras que voceros, representantes de la bancada oficialista Perú Libre y sus aliados, que son Juntos por el Perú, han salido, digamos, a saludar a la persona que ocupa este vehículo, que todo apunta que se trata del ministro Iber Maraví, que ya hace unos minutos había salido de Palacio de Gobierno hacia el Congreso. Vamos a estar volviendo, en todo caso, compañeros, cuando ya finalmente el ministro Iber Maraví, entendemos que está él en el vehículo, baje, o en todo caso pues, se pueda ver quién está ocupando este vehículo oficial, el que se han acercado a saludar congresistas oficialistas. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Víctor Reyes. Gracias, Víctor Reyes, por esa información desde el Congreso. Retomamos nuestra conversación con el congresista José María Balcázar, al que quiero preguntar algo en relación a lo que le había ya cuestionado nuestra compañera Mabel Huertas. Uno tiene la sensación de que hay divisiones que recorren la bancada de la que usted es miembro. En efecto, hay algunos que son parte de Perú Libre y otros no. Anoche, por ejemplo, hemos tenido ocasión de escuchar en RPP a su colega, señor Camichi, que ha hecho un balance sumamente crítico y severo de los resultados hasta ahora. ¿Diría usted de que hay divisiones en su bancada que plantean dificultades para que la opinión pública pueda comprender
¿En qué están ustedes ante cada uno de los temas de interés nacional? Muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera más bien, a través de mis respuestas, hacer de que efectivamente el radio del programa cumpla una labor periodística pedagógica a la sociedad peruana. En realidad, tenemos que acostumbrarnos y decir que estamos en una democracia en pleno siglo XXI que implica necesariamente ese juego dialéctico permanente entre todos los poderes del Estado. Aquí no hay poderes estancos que permitan estar divididos. Por ejemplo, el asunto de la bancada de Perú Libre, hay opiniones, aquí no hay una disposición monocorde que pueda cada grupo político instrumentar a sus parlamentarios para que digan determinadas formas y modo de expresarse. Aquí hay absolutamente independencia de los congresistas, por un lado. Y por otro lado, en el sentido de que el Congreso, por ejemplo, al invitar al ministro de Trabajo al día de la mañana, se ha acordado por parte del Parlamento que ese es un juego democrático. Nos interesa al Parlamento que este señor ministro explique las inquietudes que el Parlamento tiene respecto a su historia política. ¿Por qué tenemos que preocuparnos de que esta es una crisis política? No, hay que acostumbrarnos a que efectivamente esas relaciones deben darse permanentemente y cuanto más sea posible mejor para que la ciudadanía entienda de que la democracia sí funciona en el Perú, porque nos estamos acostumbrados a que siempre esos poderes se mantengan separados. De tal manera que yo lo veo más bien positivo que el señor ministro concurra a dar explicaciones correspondientes. Sí. No tememos más adelante ningún tipo de censura. Queremos que el señor ministro satisfaga las inquietudes que tiene el Parlamento. Congresista Balcázar, permítame tocar otro tema que se vio ayer en el Pleno del Congreso, la aprobación del reglamento para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entre los criterios se establece un 60% para la evaluación y un 40% para la entrevista personal. Esto no deja, ¿cree usted, un alto margen para la subjetividad en una elección en donde deben primar criterios sumamente claros y concretos, la preparación, la formación, el conocimiento entre los magistrados? Hay quienes consideran que, la verdad, lo que se busca es elegir magistrados a la medida, ¿no?, de tal o cual partido y que podríamos estar ante una nueva versión de la repartija. ¿Cuál es su...? Bueno, sobre el particular tengo que decir que ha sido todo un éxito. El día de ayer me había sido por unanimidad la aprobación de este reglamento y que a mí me parece que ese es el trabajo parlamentario que debemos hacer. Aquí hay gente muy competente de toda la bancada que forman parte de mi comisión que presido. Y estamos empeñados, como decía ayer, que digamos como en Alemania, todavía quedan jueces en Berlín, todavía quedan jueces en el Perú y eso queremos hacer con el Tribunal Constitucional. Y por eso este reglamento que se ha aprobado va a permitirnos a nosotros poder elegir a los juristas más competentes y capaces para que se hagan cargo. Criterios. 40% de la sí, no hay ningún problema. De evaluación, ¿no hay margen de subjetividad ahí muy grande? No, absolutamente. Inclusive podría haber sido 50 como se proyectó al inicio. 50-50. Porque ¿qué pasa? La facultad del Parlamento para elegir al TC es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso. Es una designación más que técnica, es política. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que nosotros ahora queremos dar cierta preponderancia también al currículo, porque se ha dicho y se sabe en los círculos académicos, por ejemplo, de que ahora hay una cantidad inmensa de títulos de maestros y doctores que realmente no corresponde a las universidades de ranking que tenemos a nivel mundial. Y eso se ha presentado en la comisión. Y se ha dicho, por ejemplo, el ranking de universidades que otorgan maestrías y doctorados, comenzando por San Marcos, que mantiene su prestigio histórico, luego viene la Universidad Católica del Perú y así sucesivamente. De tal manera que todo eso es un trabajo técnico que estamos haciendo. Muchas gracias por sus respuestas, congresista José María Balcázar. Tomamos nota de que para usted se trata de una selección con carácter político y también técnico. Ojalá que en todo caso los jueces constitucionales sean seleccionados de acuerdo a su independencia de todos los poderes políticos. Muchas gracias por su tiempo, que tenga buenos días. Son las 9:01 de los titulares y regresamos después con ampliación de noticias.